El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos nuevamente a este tu programa Derecho y Palabra. En el día de hoy va a ser una continuación de leyes que impactan al Departamento de Educación. Si deseas puedes ir a la página de CTNI en YouTube, buscas el playlist de Derecho y Palabra y puedes buscar el programa Dejar los niños venir a mí, parte 2, donde discutimos un caso resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos relacionados a la libertad religiosa de los padres dentro del Departamento de Educación Federal. Pero hoy vamos a hablar de dos leyes importantísimas que se han tratado de tergiversar, como siempre, por abogados, por páginas electrónicas dedicadas a orientar en derecho y por la prensa de Puerto Rico. No te vayas, que te queremos orientar a la medida de lo posible y con la ayuda de Dios. No te vayas, continuamos en breve. Desde el 2018, bajo la gobernación de Ricardo Rosselló, se comenzó una reestructuración y una reorganización de la ley orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico. Se logró la aprobación de la ley 85 del 2018. Ya para ese entonces, la presencia del sector conservador y la presencia del conservador cristiano tenía unas avenidas que no habían tenido antes para poder ser escuchados e impactar en las leyes que se aprobaban que incidían sobre nuestros derechos. Tenemos que entender, y quiero ser bien enfático en esto porque lo estoy notando en muchos de los compañeros que analizan lo que está sucediendo en el gobierno para el sector cristiano, que el gobierno no solamente es para el sector de base de fe, tiene que cubrir todos los sectores. Nuestros programas no solamente pueden ser para criticar de lo que falta, también tenemos que hablar de lo que se ha logrado y cómo se ha hecho. Me he convencido al momento de hacer este programa que hemos perdido de perspectiva, que en muchas ocasiones la política es muy similar a un tablero de ajedrez. Y voy a tratar en el programa de hoy de darle unos pequeños lienzos, algunos pequeños trazos que componen ese tablero, y lo voy a tratar de traer desde la ley del 2018. En el 2018 se presentó una ley secularista donde se decía que el Estado era secular. Esa fue la primera batalla que se dio porque el Estado en Puerto Rico no es secular, reconoce la religión civil y tiene una serie de derechos para los diferentes sectores. En aquel entonces, como había estado bajo ataque la perspectiva de género sobre la libertad religiosa y la autoridad de los padres tratando de imponer, ya desde 2006-2007 había una lucha con unos libros en el Departamento de Educación. Y recuerdo que en aquel entonces, que era gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, siempre decía desde mi perspectiva. Así nos fueron inculcando la palabra perspectiva en nuestro vocabulario diario y ahora lo aceptamos como algo bueno. Ustedes, porque yo no. Yo llamo mi opinión, lo que yo pienso, constituye la perspectiva de otros, fine. Pero no es central en mi método de comunicación, porque estoy observando también que estamos aceptando como nuestros términos que no son cónsonos con nuestra forma de ver el derecho. Y están construyendo derecho utilizando nuestros propios vocabularios. Y eso es muy peligroso. En la ley 85 del 2018, luego de una serie de reuniones de contenido álgido, pero no de insultos, no de golpes, sino de contenido álgido, donde hubo un serio debate de ideas y de Estado de Derecho, se consiguió articular dentro, en lo que corresponde a este programa, los derechos de los padres y de los tutores y encargados sobre los menores. Miren, derechos que estaban en casos resueltos en Estados Unidos y en Puerto Rico se ponen y se colocan en una ley para que usted la encuentre en esa ley.
También he observado que tenemos que desarrollar la capacidad de integrar el derecho, porque así fue que nos adelantaron esta agenda. Un cambio en esta ley, un cambio en este reglamento. Es tiempo de que ustedes entiendan que tenemos que integrar lo que estaba en el Código Civil, lo que estaba en los casos del Tribunal Supremo de Puerto Rico y los Estados Unidos, se lleva en esta ley y se conceptualiza en un cuerpo legislativo. Durante 2018, muchas de las preguntas que se hacía, pero es que eso todavía no sabemos cómo hacerlo. Mire, usted se tiene que educar, uno le da la ley, usted tiene que ejecutar. Pero empezamos a observar los planteamientos que se hacían, lo que se dejaba de hacer, lo que no se hacía, y entendimos en aquel entonces un grupo compuesto. Estaba la senadora Keren Riquelme, estaba el padre Carlos, estaba el licenciado Héctor Bertorio, estaba el pastor Ricky Rosado, estaba este servidor, estaba el pastor Julio Narváez. Había una serie de personas que estábamos claros en la agenda de trabajo en el Departamento de Educación que estaba inconclusa, pero se logró impactar en el 2018 y en ese cuatrenio también se logró la Ley 33 del 2017 de las iglesias escuelas. Una ley nueva, o sea que nosotros logramos impactar, no solo eso, se reestructura el Consejo General de Educación que había sido utilizado para imponer la perspectiva de género, incluso en contra del conocimiento de los directores de esa junta, porque conozco a algunos y hemos tenido la oportunidad de hablar y ellos no sabían lo que estaban haciendo algunas personas en los niveles intermedios, ya lo saben. Hemos tenido la oportunidad de dialogar porque esto no se ve tan fácil como ustedes piensan, porque se usan palabras bonitas, por eso cuidado con el vocabulario. Y logramos que el requisito de licencia no fuera requisito también para los colegios privados y se utilizó el sistema educativo de los Estados Unidos. Hoy en día, ante unos incidentes de algunas iglesias, escuelas y algunos colegios privados, esa ley tiene que ser revisitada porque hemos descubierto que hay cosas que tienen que ser modificadas porque la educación es seria. Ese mismo proceso lo llevamos en la Ley 85 de 2018. Le estoy diciendo por dónde viene esto. Porque el cuatrenio pasado se aprobó la ley de la fe religiosa, la Carta de Derechos de los Estudiantes, pero ante una asamblea dividida entre el Partido Popular, donde el Partido Independentista, Victoria Ciudadana y el senador independiente tenían poder político de detener proyectos, se hicieron unas alianzas, pero el gobernador Pedro Pierluisi tenía unas limitaciones y también algunas limitaciones en su forma de ver el derecho. No se logró todo lo que se quería y por eso sale la ley 14. Usted no puede leer las leyes aprobadas este cuatrenio sin ir a la ley 14 donde se enmienda los derechos del estudiante, donde se dan unas órdenes para que se reglamente y donde se pone en blanco y negro toda la jurisprudencia resuelta por el Supremo de los Estados Unidos en la libertad en el Departamento de Educación, que deja al traste muchos de los comentarios que han puesto algunas páginas especializadas en derecho diciendo que eso no procede. Ahora bien, esta ley que se aprueba en el día de ayer, que tenemos en pantalla de este fin de semana, entiendo que es la ley 89 del 2025, que estuvimos muy atentos a ella, la estuvimos observando, la estuvimos respaldando. Llegó al escritorio de la gobernadora en cumplimiento con la plataforma del partido y con los acuerdos tomados con el sector conservador, con las mismas palabras de la gobernadora y del partido, esta ley se firmó. Y se constituye en la ley 89 del 2025, que lo que hace es, luego de ese proceso de observar lo que estaba sucediendo, se modifica la Carta de Derechos de los Padres, Tutores y Encargados y en su sección 2 ordena la implementación de una reglamentación. Ahora bien, existían constantemente las quejas. Yo quizás no tenga el tiempo de entrar en el contenido de esta ley, pero en la segunda parte, tengo que empatarla con otra ley que también se trabajó. O sea, porque tienen que entender que esto se está trabajando estructurada y científicamente. Esto no se está trabajando en el aire. Y si usted no saca el tiempo de ver lo que se ha venido aprobando en los últimos 12, 16 años como parte de una estrategia de trabajo, usted no va a entender lo que está sucediendo. Entonces no se va a dar cuenta, por ejemplo, que usted dice, no solamente trata sobre los religiosos. Oye, váyase a buscar la ley 10 del 2025, que es lo que vamos a hablar en la próxima sección. Y aquí en este momento
como se decía eso, se establece un procedimiento puede ir al tribunal para con un mandamus, que es obligar al funcionario público a cumplir con su deber de ley y con daño punitivo cuando usted radica quejas por el contenido de los currículos, que usted no está de acuerdo con él. Usted lo notifica, sobre todo en los temas de sexualidad y afectividad. Y quiero aclarar, iglesia, no te apropies del tema de la sexualidad, porque no solamente los cristianos creemos en una sexualidad responsable y saludable dentro del matrimonio. Hay otros sectores de la sociedad que tienen derecho a participar en el tema de la sexualidad que no son religiosos. Por ende, no podemos decir que el tema de la sexualidad es un tema religioso. Vamos a la segunda foto. Establece de manera precisa los derechos de los padres, tutores y encargados de menores de edad en relación con la educación de sus hijos. Otorgar la facultad para reglamentar y para ampliar dichos derechos. O sea, es lo que estamos diciendo. El estudio y el análisis de lo que está sucediendo en el Departamento de Educación nos lleva que se establezca clara y precisa que no puedan seguir gente en los programas de televisión, en las páginas especializadas en derecho con posturas distintas a la nuestra, a decir que eso no lo dice la ley porque es clara y precisa, pero decir que esta ley es simplemente para el área de la sexualidad y que es una ley religiosa es un claro desconocimiento del Estado de Derecho, porque nosotros, los que creemos en la libertad religiosa, tenemos que estar bien claro que nosotros no podemos imponer nuestra fe, pero como padres, tutores o encargados tenemos derecho a que se respete no solo nuestra fe, sino nuestros valores y tener unos procedimientos dentro del Departamento de Educación que nos permitan. Ya en otro programa entraremos en el detalle, pero quería explicar la movida del tablero que empezó desde el 2018. No te vayas, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Miren, lo que se está buscando en esta ley, tenemos nuestra próxima diapositiva, enmienda a la Ley de la Reforma Educativa de Puerto Rico para establecer de manera clara y precisa los derechos de los padres, tutores y encargados de menores de edad en relación con la educación de sus hijos. Y vamos a la sexualidad. Miren, lo que estamos hablando aquí de sexualidad y afectividad es que el Departamento de Educación no puede estar enseñando conductas. El Departamento de Educación no puede hacer, como hizo en un momento determinado, decirle a un niño de kinder que masturbarse es como comerse un helado. No puede el Departamento de Educación estar enseñando orientaciones sexuales. El Departamento de Educación se tiene que limitar a los temas de sexualidad tal como son. El asunto de la mujer, el asunto del hombre, lo biológico y las conductas de cada uno de ellos conforme a su sexo de nacimiento. No pueden estar imponiendo orientaciones sexuales. Eso es lo que se lleva en el caso del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, pero se lleva desde el punto de la libertad religiosa, que los padres pueden excluir a los niños de esas clases si las insisten. Pero con esta ley no. Con esta ley no es que los excluyan. Con esta ley, el Departamento de Educación, los padres, tutores encargados, tienen derecho a ver el contenido, sobre todo en esos temas, y hacer sus objeciones. Porque el departamento tiene, antes que dar una clase de esta, antes que tomar los temas de sexualidad y afectividad, tiene que notificar de manera adecuada y oportuna todo evento educativo relacionado con sexualidad y afectividad. Este derecho incluye la oportunidad de poder tener evaluaciones alternativas en caso de que cierto material objetado sea requisito para aprobar algún curso o materia. Si usted coge esto en el vacío y dice, pero dejaste abierta la puerta. No, señor, no, señor. Vaya y búsquese la ley número 10 del 11 de abril del 2025, que es una materia transversal. Pero vuelvo aquí. La sexualidad y la afectividad no es un elemento exclusivo de la gente de fe. Usted puede ser una persona humanista. Cuando digo fe, fe religiosa como cristiana, mormona, musulmán, judía.
reconocidas como religiones, pero si usted no practica ninguna religión, usted puede tener valores cónsonos, y los hemos discutido en este programa, que los conservadores tienen muchos valores cónsonos con las comunidades de base de fe cristiana, pero no son cristianos. Pero esa comunidad tiene el derecho de participar en los procesos de lo que se va a abordar en la clase de sexualidad, cuáles son los órganos reproductores, para qué sirven, quién tiene uno, quién tiene el otro. Ese tipo de cosas, eso es lo que tiene que enseñar el área de salud. Si usted no está de acuerdo con lo que está ahí, usted tiene derecho a objetarlo. Ahora bien, no empate eso y diga que es lo mismo que resolvió el caso del Tribunal Supremo en Mahmoud versus Taylor del junio 27 del 2025, que aquel es un caso exclusivo de los padres en materia religiosa, que ganaron. Y eso está cubierto en nuestro programa Dejar los niños venir a mí, parte 2. O sea, nosotros hemos tratado de educar. Si usted ve nuestros programas, verá que son programas educativos, y hoy tengo que distinguir. Nosotros no podemos caer en imponer al gobierno nuestra fe cristiana. Nosotros podemos ganar la gente con el poder del Espíritu Santo que nos acompaña. Si usted no lo tiene, no use las estructuras de gobierno para imponer su fe. Ahora bien, ¿por qué digo que tenemos que tener cuidado con lo que estamos diciendo, de que dejamos esto abierto a otras cosas? No, porque la ley número 10 del 11 de abril del 2025 se conoce como la Ley de Integraciones de Valores y Ética. Creo que es la última foto que traje. Quizá no se ve bien, pero la traje para que usted vea que esa ley está aprobada desde abril del 2025, y usted lo que tiene que poner en la búsqueda que haga en la internet es ley número 10 del 2025 y la va a encontrar. Haga su asignación. Nuevamente, esta ley hace referencia a la ley 85 de 2018, el fundamento de la estrategia. Gracias a Dios que ni alguno de nosotros la vieron, porque si no lo hubieran detenido. Está la ley 85 de 2018 a su artículo 9.01. Eso, como no se podía en aquel entonces aprobar una ley, se hizo un currículo de valores respaldado por la senadora Keren Riquelme y su equipo de trabajo en aquel entonces, donde tuve la oportunidad de participar en algunas reuniones, como siempre, en las reuniones álgidas, en las reuniones en donde se dedica a gente que meramente hablar parezca que, ¿verdad? Como soy yo, tristemente, pues, pero eso es lo que hay. Se conoce como la Ley de Integración de Valores y Ética, donde se promueve el respeto y la equidad entre las personas y la integración de valores y ética en la enseñanza del Departamento de Educación. Desde el cuatrenio pasado estábamos diciendo que la perspectiva de género murió en el Departamento de Educación, lleva muerta hace 8 años. Pero, ¿qué sucede? Que todavía algunos maestros, algunos profesionales que la quieren dar, pues mire, ahora usted tiene esta ley 89 que discutimos en la sesión exterior de nuestro programa para ir contra ellos en esa materia de sexualidad. Ahora, este currículo de valores es transversal. ¿Qué significa esto? Transversal significa que se tiene que incluir en todas las materias, de la misma manera que trataron de imponernos la perspectiva de género, diciendo que el sexo de nacimiento tuyo no indicaba quién tú eras. Y ahora tenemos un caso que está en apelación y gracias a Dios el Tribunal de Circuito paralizó la orden del distrito, donde quieren incluir los binarios, o sea, los que no saben lo que son. Oye, usted no puede razonar con una persona que ni siquiera conoce su identidad biológica, que entienda este tipo de planteamiento. No pierda el tiempo. Esto te tiene que luchar y se tiene que ganar, porque si una persona no puede reconocer que su conducta sexual está determinada por su sexo de nacimiento, ahora bien, que pueda tener unas orientaciones que no son consonas con ese sexo biológico, son otras cosas, pero no imponerla. O sea, una persona binaria que no puede cambiar en cualquier momento, tenemos que tener problemas. Ahora bien, este currículo de ética define ética como el conjunto de normas que rigen la conducta de una persona en cualquier ámbito de la vida. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores. Nos toca a nosotros defender los valores de la cultura judio-cristiana, que es la que domina en Puerto Rico. Nos toca a nosotros defender nuestros valores y nuestros espacios. Nos toca a nosotros participar. ¿Qué pasa? Que si en este currículo de ética
hay algo que no es cónsono con lo que se dice en la ley 89 de los derechos de los padres y tutores encargados, ya usted tiene un proceso claramente establecido de cómo usted puede plantear que usted no está de acuerdo con eso. ¿Me están siguiendo? Tiene que leer las dos leyes en conjunto porque ambas leyes van a estar integradas en la ley del Departamento de Educación cuando se haga la ley 85 de 2018 ya según enmendada. Esto va a ser parte de esta ley, o sea, va a estar en la misma ley. Ahora aparecen dos leyes distintas, pero las dos van para el 85. ¿Ok? Por ende, déjeme corroborar si estoy bien. No, esta no va para el 85. Esta es aparte. O sea, que cuando usted lea la ley 85, la que discutimos anteriormente, sí va a estar integrada, pero usted tiene que conocer la ley 10 del 2025. Esto es bien importante porque nosotros tenemos que tener claro lo que dice la ley de educación. Esto requiere un oficial de cumplimiento. Va a haber un oficial de cumplimiento que se va a encargar de que esta materia sea integrada y que sea consona, como dice la ley. Y la integración, escucha esta oracioncita, la integración de los propósitos de esta ley deberá reconocer y respetar el derecho de los padres, madres, tutores y encargados de dirigir la crianza, educación y cuidado de sus hijos y de seleccionar de forma exclusiva la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y afectividad. Mire, si usted no lo vio es porque está ciego. Las dos leyes claramente dicen que en materia de sexualidad y afectividad el Estado no tiene la autoridad, la tienen los padres, no hay perspectiva de género. Si le quieren enseñar la perspectiva de género, usted tiene un proceso establecido en la ley 89, incluso le da derecho a él con un mandamus para obligar al Departamento de Educación que cumpla con esos procesos, porque el problema es que usted radica una queja y la dejaban morir. No, ahora usted radica una queja y si no la atienden, usted tiene derecho a un mandamus con daños punitivos. Eso significa daños al funcionario. Y si a eso usted le empata la ley 14 del 2025, usted tiene el escenario completo. Pero esto nos obliga a nosotros a estudiar porque así es el derecho. Por eso que usted ve que en páginas especializadas en derecho estas explicaciones no se dan. Incluso hablan de casos que ya el Tribunal Supremo dijo que no aplican al área de educación, que la siguen utilizando. Nuestro trabajo es, en vez de simplemente criticar, decir lo que hemos conseguido, porque podemos criticar todo, siempre hay errores, pero se cerró el CEL con el Departamento de Educación, ya tienen un proceso, tienen unas leyes claras, ahora les toca a ustedes ejecutar. Nosotros seguiremos dando seguimiento, seguiremos participando en los procesos, velaremos que salga la reglamentación conforme ordenada por ambas leyes y esa es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Nosotros nos toca ahora ejecutar, tenemos unos espacios maravillosos para movernos, deje ya de estar entrando, lo hizo por, mire, a mí no me interesa por qué lo hizo, lo dejó de hacer, lo importante es que se hizo. Lo importante es que se hizo, está ahí, están ahí las leyes, vamos a utilizarlas, pero no me lea la ley del Departamento de Educación solamente desde el punto de base de fe. No lo haga así porque usted va a cometer el error. Eso se vela que se cumpla, pero nosotros no podemos seguir interpretando las cosas que hace el gobierno basado simplemente que por nuestra fe no nos gusta, porque entonces usted es parte del problema. No se vaya, continuamos en breve. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Mire, mi gente, una de las cosas que me gusta aquí en este programa es que mis técnicos o mis directores, me gusta decirle directores, pero yo termino haciendo lo que ellos dicen. En los espacios me traen sus dudas y me comentan y me ayudan a perfeccionarme. Mire, si usted está aquí en esta lucha por exposición y no por un llamado, usted es parte del problema. Para usted participar en esto, usted tiene que tener un llamado. Y cuando su parte del llamado termina, retírese y deje otros que entren. Si nosotros nos dedicáramos a enseñar realmente lo que es la sexualidad humana y cómo tratar la creación de Dios, estas personas que Dios también creó, que tienen unas tendencias que necesitan unos espacios de amor, que necesitan comprensión, pero necesitan la integridad y la autoridad de la palabra cubierta en el amor de Dios.
sería distinto, pero no le enseñamos sexualidad en la iglesia, no le enseñamos buena sexualidad, ni siquiera hablamos del aborto. Pero entonces vamos al Estado y queremos imponerle unas creencias que ni nosotros mismos queremos tratar en nuestras casas. Yo felicito a todos aquellos líderes que están enseñando sexualidad sana. Yo invito a las iglesias en Puerto Rico que hagan un equipo de trabajo y desarrollen un currículo de sexualidad conforme a la palabra de Dios y que comencemos a enseñarlo. Eso sería un proyecto maravilloso. Eso se llama construir. Ya el Estado de Derecho es favorable, el camino fue abierto, pues vamos a enseñar a nuestros padres, a los tutores, a los encargados que vienen a nuestra iglesia la sexualidad desde el punto de vista bíblico, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. La primera evangelista de la Biblia, la primera que se le reveló que Jesucristo era Dios, era una mujer con problemas de sexualidad. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Las prostitutas se acercaban libremente a Jesús y eran transformadas. ¿Dónde estamos nosotros? Criticando todo lo que hace el gobierno. Empezamos entonces ahora a señalar, si ya tengo las leyes, ¿por qué mis padres, por qué mis tutores, por qué mis encargados no saben lo que creen en cuanto a sexualidad? Yo creo que tenemos un reto grande. Llegó el momento de edificar los muros en la casa del Señor. Llegó el momento de estar como los celotes, sacando la espada, tumbando a la oreja al enemigo simplemente porque vemos que es enemigo. Mire, ámelo, dice la palabra de Dios. Construya. Es tiempo de que nosotros nos integremos al Departamento de Educación y pidamos espacio para talleres de sexualidad saludable. Ellos los pedían. Ustedes los están preparando. Ustedes se están preparando a los espacios que abrieron o simplemente como no se prepararon, siguen lanzando misiles y no proveen soluciones. Nosotros vinimos a hacer luz. El derecho está. Lo que me tocaba a mí, se hizo. Lo que le tocaba a otros, se hizo. Ahora le toca a nuestros educadores, a nuestros psicólogos, a nuestros trabajadores sociales, a nuestros consejeros, preparar a nuestra juventud en una sexualidad saludable, conforme a la palabra de Dios, e integrarnos en estas agencias y pedir los espacios para enseñarla, porque el marco de derecho está, no se puede discriminar por motivos religiosos. No nos imponemos, pero si vamos en el poder del Espíritu Santo, podemos transformar muchas vidas y liberar a muchos de nuestros menores y nuestros niños de las garras de una sexualidad enfermiza, a veces quizás satánica. Dios los bendiga, los amamos en el amor de Cristo. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.